Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estaba viendo un poco el capítulo 9 de Isaías y tengo aquí subrayado las veces en las que dice su mano está extendida, y me quedó esa frase, la verdad, como un título para un mensaje, posiblemente para este fin de semana, si Dios permite, y si el Señor quiere así. Su mano está extendida, y esto es algo que debe quedar muy grabado en todos nosotros, la mano del Señor extendida. Pero cuando dice que está extendida, uno a veces piensa en bendición solamente, y en realidad el Señor quiere extender su mano. Esto es definitivo, hermanos. No tenga duda alguna que el Señor, Él desea extender su mano para bendecirnos. Amén. Imagínese al Señor con su mano extendida para bendecir a su pueblo, para levantar a su pueblo. Pero el Señor extiende su mano aquí, en estos pasajes que vemos. Debido al pecado, Él extiende su mano. Una cosa es que el Señor extiende su mano para bendecir a su pueblo, y otra cosa que Él lo extienda, amén, para emitir juicio. Es algo muy, muy fuerte. ¿Y por qué Él extiende su mano? De esta forma. Él extiende su mano primero para mostrar misericordia. Entonces Él extiende, muestra su misericordia. Como la misericordia es rechazada, el pueblo no responde a la misericordia del Señor. Y escuche, usted y yo no podemos sobrevivir sin la misericordia de Dios, sin su gracia, sin su favor. Entonces, si la misericordia es extendida y uno no responde a esa misericordia, y el Señor espera que respondamos a su misericordia, una oportunidad, una manera en la cual podamos ser perdonados, restaurados, libertados, porque los planes que el Señor tiene para nosotros, dice, son para bien, no para mal. Pero si nuestra actitud no es conforme a lo que el Señor espera, debido a lo que Él está ofreciendo, a lo que Él está extendiendo a nosotros, entonces de esa forma el motivo de la extensión de su mano cambia de parecer, cambia totalmente de propósito. La mano del Señor ahora se extiende, pero se extiende con otro motivo, para emitir una serie de castigos. Y esta es una tremenda declaración. Aún el capítulo 9 termina con esta declaración otra vez. Una vez en el versículo 12, en el versículo 17 del capítulo 9, y luego también en el 21, que es el último versículo del capítulo 9. Y dice, todavía, dice, está extendida su mano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esto debería llevarnos a meditar, a examinarnos a nosotros mismos, a probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Bueno, con esto pasamos al capítulo 10 de Isaías, donde tengo como título aquí en mi Biblia de Estudio del Expositor, Pecados de los líderes.
Y dice así la palabra del Señor: ay de los que establecen leyes injustas y constantemente prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. Siempre fue una palabra fuerte de parte del Señor a aquellos que oprimían al pueblo, los que oprimen a los pobres. Así es que ha sido en todas las naciones en el mundo. Los ricos se enriquecen mayormente por oprimir al pueblo, por oprimir a los pobres. El Espíritu Santo, aquí nos dicen las notas, en estos 2 versículos, llama la atención a la perversión de la justicia, de aquellos que emiten justicia, de los dirigentes, de los gobernantes, de los líderes, los pobres, las viudas. No podían defenderse a sí mismos. No podían ellos hacer nada por ellos mismos. Y como la justicia, el sistema judicial estaba corrompido, esto perjudicaba a estas clases así, más carentes, como los pobres, como las viudas. Y todo esto había sido el resultado del declive espiritual y moral del liderazgo. Ellos eran muy cuidadosos en ser legal en sus acciones, pero el Señor verdaderamente vio sus corazones y su respuesta fue: ay de ellos, ay de los que establecen leyes injustas. Y este ay es para toda nación, para todo pueblo que establecen, promulgan, firman, decretan leyes, pero estas leyes son injustas. Son leyes que están en contra de la palabra de Dios. Están llena la tierra de leyes injustas, ¿sabe? Hay leyes que están bien promulgadas, son para el bien común, son para defender al pueblo, son para protección. Pero hay muchas leyes que son emitidas y lo que están es en contra de la misma palabra de Dios. Luego sigue diciendo: ¿y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Este día de la visitación, que la palabra menciona varias veces, de la visitación del Señor, esta visitación del Señor no es favorable. Esta visitación no es ninguna cosa linda, sino todo lo contrario. Está hablando del juicio. El Señor visita, pero Él visita para compartir contigo, así como cuando el Señor Jesús, Él entró en la casa de los discípulos entrando a Emaús. ¿Recuerdan la aldea en Emaús? Él entra en la casa, cena con ellos, amén. Una confraternidad muy linda, una comunión con el Señor. Él te visita para tener comunión, pero esta visitación es para juicio. Y en ese tiempo no habría nadie para ayudar. Por eso dice: ¿y a quién le van a pedir ayuda? Está diciendo el Señor, Cuando yo les visite, ¿a quién van a acudir? No habrá nadie a quien pueda. Nadie les va a salvar. Recuerde, la mano del Señor extendida. Y el Señor, por medio de Isaías, está hablándole a los líderes, autoridades, y está hablándole también a los líderes religiosos de aquel tiempo. Dice el versículo 4: sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y esto nos trae, va aumentando el temor a medida que nosotros vamos estudiando estos pasajes, porque el Señor nos sigue recordando que su mano está extendida. Si en aquel tiempo estaba extendida sobre su mismo pueblo de Israel, después de tantos años, ¿cómo ha crecido la maldad? ¿Cómo se piensa que está la mano del Señor hoy? Sigue extendida todavía, hermano. Definitivamente.
sigue extendida sobre la iglesia también. Aquellas autoridades eran injustas, eran corrompidas, eran perversas. Y no había arrepentimiento tampoco. Entonces podemos ver que ellos eran insensibles, eran hombres duros, hombres implacables, hombres sin compasión, sin misericordia. Y el Señor estaba diciendo a estos corrompidos, a estos criminales, que no tendrían cómo escapar de su mano, al menos que ellos se inclinen, al menos que ellos se agachen entre los cautivos que están siendo capturados. Entonces no había escapatoria. O eran capturados o serían heridos. Y esta frase, otra vez, por cuarta vez, es usada desde el capítulo anterior y ahora en el capítulo 10. Quiere decir, la cosa es seria. Cuando el Espíritu Santo dice una cosa una vez, hay que prestar atención. 2 veces, más 3 veces. Ay, Señor, pero ahora ya 4 veces el Espíritu Santo dice la misma cosa y todavía su mano está extendida. ¿Entiende? El Señor está recalcando su seriedad, su severidad. Antes de comenzar el versículo 5, tenemos aquí en nuestras Biblias un título que dice: Asiria, la vara del castigo de Dios sobre Israel, el juicio de Asiria predicho. O sea, Asiria es utilizada por el Señor, así como estas tribus, estos pueblos, estas naciones paganas, ¿no? Eran utilizadas como un instrumento para castigar al pueblo. El Señor utiliza al enemigo, permite, usa al enemigo para traer juicio, castigo a su propio pueblo. Pero al mismo tiempo el pueblo es castigado, porque muchas veces se toman atribuciones que no le corresponden. Dice: oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Entiende? Entonces, la mano del Señor extendida, y el Señor pone su ira, o sea, la manera de ejecutar su ira es a través, en este caso, Asiria. Y aquí en este versículo 5 comienza una nueva profecía. El Señor sigue hablando al profeta y sigue dándole palabra. En este caso aquí está hablando de la manera en la cual el Señor, cuál va a ser la vara de castigo, el método de castigo, Asiria. Y entonces, después que Asiria es usada como un instrumento de Dios para castigar a Israel, entonces ella misma después es castigada. ¿Entiende? Dice el 6, le mandaré contra una nación hipócrita, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Esta nación hipócrita, porque dice a Asiria lo voy a mandar a Efraín, una nación hipócrita. Oh, bendito Dios. De labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Hipócrita. Recuerde que el Señor Jesús, cuando vino, Él llamó hipócritas a los líderes religiosos. Está hablando de falsedad. Bendito Señor. Dice, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Las naciones no pocas que el líder de los asirios quiso cortar eran los egipcios, los libeos, los etíopes. Bueno, Asiria se manejó en libertad, en ese momento se sentía poderosa. Claro, el Señor le estaba permitiendo. Pero también tomaba atribuciones. No sabía que estaba siendo usada como instrumento en las manos de Dios para
ejecutar juicio al pueblo de él, sino que Asiria se exalta a sí mismo. Lo mismo pasó con Babilonia. Y Asiria trata de ir más allá de lo que el Señor le había encargado hacer. Por lo tanto, Dios le destruyó. Estamos aprendiendo la manera en la cual Dios obra. Es muy importante, muy interesante conocer la forma de Dios. Entonces esto nos dice, Dios es soberano. Oh, gloria a Dios, la soberanía de Dios. Oh, bendito santo Dios todopoderoso, aleluya, Él está en control. El 8 dice, porque Él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿Qué quiere decir? Tenía un espíritu de superioridad. Asiria se sentía fuerte, se sentía grande, se sentía poderosa por encima de todas las demás naciones. Todos reyes, todos tenemos título. A todo el mundo le daban título de realeza. Vea la superioridad que tenían los asirios, Vea esto. Oh, wow. No, sí. Imagínense un imperio tremendo, fuerte. El Señor les dio esa oportunidad ahí de ser levantados. Pero no buscaron al Señor, no se humillaron delante del Señor. El Señor lo usa como un instrumento de castigo, pero el orgullo los levanta, se toman atribuciones y se creen soberanos ellos por encima de Dios. Por lo tanto, también ellos serían afligidos, fuertemente destruidos. No importa que todos fueran monarcas, no importa que todos fueran llamados reyes y que todos tuvieran títulos nobiliarios. Y en el versículo 9 dice, no es Calno como Carquemis, y Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco. Entonces la pregunta significa, ¿no es Calno tan mío como Carquemis? Estos príncipes, estos reyes. Así como mi mano halló reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria. Reinos de ídolos. Escuche. Dice, así como mi mano halló reinos de los ídolos. Estos reinos de los ídolos son Siria, son Asiria, son Egipto, son Babilonia. Todos estos eran reinos, pero eran reinos no del Señor, eran reinos de los ídolos. ¿Qué significa? No tenían Dios. No tienen ningún Dios. No tienen poder. Y los reyes de Asiria, ellos creían, adoraban a sus propios dioses, como los únicos que merecerían ese título de dioses. Y en realidad no tenían Dios. Sino que el único y verdadero Dios ellos no servían y además de eso estaban en su contra. Ellos estaban haciéndole la guerra al verdadero Dios, creyéndose superior a ellos y poniendo su fe en sus dioses. Entonces iban estableciendo, iban llevando sus dioses, todo su sistema religioso falso, toda esa idolatría, ellos la iban esparciendo en toda ciudad, en todo pueblo, en todo lugar. La alabanza, la adoración de los asirios era diabólica. Y esto lo habían esparcido en todas las ciudades que ellos iban conquistando. Conquistaban una ciudad y establecían su religión falsa. Versículo 11. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Y déjenme leer las notas. Dice aquí, esta profecía probablemente fue dicha durante el reinado de Acaz, cuando ese rey malvado y toda Judá habían recurrido a los ídolos
que fue cerca de 30 años antes de la invasión de los asirios. Esta profecía comprueba la inspiración de la Biblia. Ninguna predicción política, por más ingeniosa que fuera, predeciría con tanta minuciosidad las acciones y palabras de un rey tantos años antes. Versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor hubiese acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Es decir, después que él termine su obra, porque el Señor empieza una obra y la termina, dice, el que empezó la obra, él la terminará, ¿cierto? Y recuerde, esta obra tiene muchas características. Nosotros pensamos en la obra y bueno, pensamos en todo positivo, todo lindo, todo de bendición, pero el Señor también tiene una obra dentro de su obra que es una obra de castigo, que es una obra de juicio. Cuando Él terminara de castigar a su pueblo a través de Asiria, dice, entonces ahí yo me voy a encargar de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Esta obra fue asignada a Asiria por el Señor. ¿Cuál era la obra? Destruir el reino del norte, Israel. El castigo, la disciplina, luego el reino del sur, a Judá. Y esta última tarea parece haber sido la humillación de Manasés, que trajo su arrepentimiento, como tenemos en el pasaje en 2 de Crónicas, en el capítulo 33. El rey de Asiria se extralimitó, fue más allá de los límites que el Señor le puso. Por lo tanto, el Señor promete destruirlo, y al final así lo hizo. Versículo 13. Porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. ¿Qué quiere decir? Estas eran las palabras del rey de Asiria. Él estaba ensoberbecido. Él estaba en una nube allí de orgullo, una terrible vanagloria. Dice, ¿por qué? Dice, porque dijo. ¿Qué es lo que dijo? Con la fortaleza de mi mano lo he hecho, decía el rey de Asiria. Con mi sabiduría, porque he sido prudente. Vea la consideración que tenía de él mismo. Y decía, y quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. ¿Entiende? Y esta era la actitud del rey de Asiria. Dice, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala o abriese pico para gaznarse. Aquí hay unas aves porque el pueblo asirio, ellos comparaban sus enemigos con las aves. Graznarse. Esta palabra de graznarse está hablando de los habitantes de estas naciones en particular que no se resistieron, eran débiles. Y se quedaron ahí como en un nido, ¿no? Como cuando un nido es saqueado. No pudieron defenderse. Y sigue diciendo, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Escuche, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la tierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara. ¿No es leño? Escuche. Si el Señor era el que tenía el control de Asiria, ¿cómo Asiria se va a levantar por encima del mismo Señor? Asiria pensaba, nosotros hemos sido levantados, ¡qué potencia! Se creía independiente de Dios, como una vara que trata de ponerse en contra
de aquel que la tiene en su mano, el que la sostiene. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. O sea, la gloria, el poder, el orgullo del rey de Asiria sería destruido, así como el fuego que consume. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La luz de Israel será por fuego. Recuerde, el Señor Jesucristo. El Señor, el Espíritu de Dios, fuego consumidor. La luz de Israel es Cristo, hermanos. Aleluya. Ese también es un título que el Señor tiene como Mesías, la luz de Israel. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. La luz de Israel, de Judá, no era un ídolo, sino que era Jehová. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y esto fue predecido cerca de 30 años antes de la manera de muerte que hirió a los ejércitos de Asiria en Laquis. 19. Y los árboles que quedaren en su bosque serán en número que un niño los puede contar. Estos versículos 18 y 19 se refieren al ángel del Señor que hirió a los 185,000 del ejército de Asiria en una sola noche, y quedaron pocos. La profecía dice en realidad, y fue llevado a cabo, y tanto sobrevivieron que un niño podría contarlos, o sea, muy pocos sobrevivieron, quiere decir. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió. Es decir, que no se levanten por encima del que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en Jehová, el Santo de Israel. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. El que. El pronombre el que se refiere al rey asirio, y Judá se apoyó sobre el rey asirio en el pasado. Así como un día se va a apoyar sobre este líder que va a surgir tras el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo futuro. Pero eventualmente Israel se apoyará sobre el Señor Jesús. Le va a aceptar y recibir como el Mesías, lo cual va a pasar en la segunda venida de Cristo. El remanente, dice, esta es la promesa, el remanente se convertirá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Aquí nos dice el Mesías, aquí lleva el título El Dios fuerte, así como en el capítulo 9 de Isaías 6. El remanente está hablando de los judíos. Todos los que sobrevivan después de la gran batalla de Armagedón se van a entregar al Señor y van a pasar a la edad del reino. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él se convertirá. La destrucción está decretada y rebosa de justicia. El remanente, gloria a Dios, y gracias a él por un remanente, dice la arena del mar por multitud, como la arena del mar. Recuerde que esto es lo que el Señor le había dicho a Abraham, como la arena del mar, aleluya, de tu simiente, Abraham. Los convertidos, los nacidos de nuevo, el pueblo de Dios, como la arena del mar, por multitud. Aquí esta es una promesa de un nuevo comienzo. La situación está muy mal, la situación era tremendamente mala. Pareciera que todo acaba y no hay esperanza. Y vemos un rayo de luz. Aleluya. Oh, bendito Señor. Y sabe que ese rayo de luz proviene del lado traspasado de Cristo. Y no hay otra esperanza. Esta promesa será cumplida. Y esta promesa puede ser cumplida hoy para nosotros.
Podemos nosotros mantenernos como ese remanente. No estoy hablando de perfección, pero sí un nuevo comienzo. Si usted necesita un nuevo comienzo, hay oportunidad para empezar otra vez. Oh, bendito Señor. Y una profecía aquí para la segunda venida de Cristo. Dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. El Señor está hablando de la invasión de Sennacherib, de la invasión futura del anticristo. Pero el Señor está diciendo, pueblo mío, todavía llama pueblo mío, todavía el Señor nos dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Estoy usando a Asiria para castigarte, pero estoy usando a Asiria con el motivo de salvarte, de apartarte del mundo, del pecado. Con vara Asiria te herirá. Escuche, estamos hablando de la invasión del enemigo y de la invasión del enemigo en nuestras vidas. Con vara te herirá, el Señor lo permite. Y contra ti alzará su palo. Entienda, la vara, el palo, métodos de castigo, a la manera de Egipto. Una manera dura, una manera fuerte, una invasión, hermanos, del enemigo. Pero ¿cuál es el motivo? Es transformar, rescatar, restaurar, libertar. Por eso el Señor dice, no temas, pueblo mío. Pero de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi ira en la destrucción de ellos. Y Jehová de los ejércitos despertará contra él un azote, como en el degüello de Madián, junto a la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, según hizo por la vía de Egipto. Este azote es un azote muy fuerte. Este es el azote de Cristo. Él va a azotar, ¿a quién? Al enemigo de Dios, al futuro anticristo. Y sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido a causa de la unción. ¡Oh, gloria a Dios! Por razón de la aparición del ungido. El ungido es Cristo. La unción. El ungido. Vino hasta Ayat, pasó hasta Migrón, y Micmas contará su ejército. Estos versículos 28 al 32, aquí Isaías en una visión describe el acercamiento del anticristo y sus ejércitos para invadir y destruir Jerusalén. Y en el tiempo de Ezequías, esta invasión de Sennacherib y su ejército nos muestra esto que va a suceder, un reflejo de lo que va a suceder en el futuro durante el periodo de la Gran Tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio. Pasaron el vado, alojaron en Geba, Ramá tembló, Gibeá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Laís, pobrecita Anatot. Anatot fue el lugar del nacimiento de Jeremías, y estos también estaban cerca de Jerusalén, que sin duda el anticristo va a ocupar durante su invasión en Jerusalén. Madmena se alborotó, los moradores de Gebín se juntarán. Estas eran aldeas que estaban cerca de Jerusalén hacia el norte. Sus habitantes huyen, mientras que los asirios, el anticristo, se aproxima. Aún vendrá día cuando rebosará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén.
He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados. Estos altos que serán humillados va a ser el anticristo, y todos aquellos que le sigan a él serán humillados por el Señor Jesús. Y él cortará, aleluya, con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá por los golpes de un poderoso. O sea, ¿quién es él que cortará? Jehová cortará. Un poderoso. Está hablando del ungido, el ungido. Él es el poderoso y él es el todopoderoso. Habla del Líbano, que es un árbol, que son los árboles más grandes, árboles de cedro, los cuales el anticristo cree ser. Él cree ser como un cedro. Él cree ser como los cedros del Líbano. Pero no. Solo Jesús es el Líbano. Y va a caer. Él se cree como los cedros del Líbano, pero será cortado y será cortado por Cristo Jesús el Señor. Aleluya y gloria a Dios. Eso es todo por hoy. Nos encontramos aquí en Libre al Fin con el capítulo 11 de Isaías. No se olvide, tenemos culto el viernes como siempre, desayuno de damas, el sábado y el domingo un culto lleno del poder de Dios. Que el Señor les bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
Quizás preguntarás por qué los niños mueren sin comer. Los ricos siempre tienen sed que nunca pueden aplacar. ¿Sabes tú? Jesús murió por dar un mundo de felicidad en que todos tuvieran la paz que Él solo puede dar. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Tú tal vez preguntarás por qué se vive sin saber vivir, tratando de poder hallar respuesta a nuestra soledad. ¿Sabes tú? Jesús murió por dar un mundo de felicidad en que todos tuvieran la paz que Él solo puede dar. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Encontrarás paz en tu vida y cantarás, sí, cantarás con alegría, alcanzarás la vida eterna y al fin tendrás felicidad. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad, así será. La, 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 Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura
preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviera
como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más.